Hola, ¿qué tal? Soy Paula, and today we're gonna learn 12 different ways to say no, to refuse in Spanish, in order to boost your vocabulary and to sound a little bit more natural. The first one, mejor no. Mejor no. It's used when you are deciding whether to do something or not, and you end up saying no, or you're giving your opinion about doing one thing or the other. Juan está súper bravo conmigo desde ayer. ¿Crees que deba llamarlo? Mejor no. Espera que se calme. Number 2. Para nada. Para nada. It's a casual way when you want to say not at all. ¿Estás molesta? No, para nada. ¿Te importa si te pido un favor? Para nada. Dime, ¿qué necesitas? The third one. Ni hablar. Ni hablar. It's used when there's no chance for something to happen. ¿Puedo salir con mis amigos? Ni hablar. Sabes que estás castigada. Or for expressing don't even mention it when you don't want to talk about something in particular. ¿Supiste que María se está divorciando? Sí, pero de ese tema ni hablar. Number 4. Ni de broma. Ni de broma. It's a casual way to refuse doing something. It's a way to say, you must be kidding. ¿Quieres salir a caminar un rato? ¿Con este frío? Ni de broma. Next one, número 5. Me temo que no. Me temo que no. It's a more formal and kind way to deny something. The equivalent in English would be, I'm afraid not. ¿Puedes ayudarme con el proyecto? Me temo que no. Estoy muy ocupada. ¿Usted cree que el paciente sobreviva? Me temo que no. Lo siento. Moving on. Number 6. Ni pensarlo. Ni pensarlo. It's quite similar to the previous one, ni de broma, meaning that there's no chance for something to happen. Or when you want to say, don't even think about it. ¿Puedo entregarle el proyecto mañana? Ni pensarlo. Lo necesito hoy mismo. ¿Te imaginas que el doctor diga que lo que tengo es grave? No, ni lo pienses. Next one, número 7. It's an idiomatic expression. Cuando las ranas críen pelos. Or cuando las ranas echen pelos. Cuando las ranas críen pelos. Cuando las ranas echen pelos. It's a way to say that something is not going to happen ever. So the equivalent in English would be when pigs fly. ¿Me prestas el carro para ir a la playa? Ni de broma. Cuando las ranas críen pelos, te lo voy a prestar. Number 8. ¿Qué va? ¿Qué va? It's just another casual way to say no. And depending on the situation could mean no way, not at all, or of course not. ¿Pasaste el examen? ¿Qué va? ¿Puedes llamarlo por mí? ¿Qué va? Llámalo tú. Yo no quiero hablar con él. Next one. Número 9. De ninguna manera. De ninguna manera. Or de ningún modo. De ningún modo. Meaning absolutely no. It's a more formal way to refuse something. Disculpe. Quería saber si me puede aumentar el sueldo. De ninguna manera. Number 10 is ni lo sueñes. Ni lo sueñes. Or en tus sueños. En tus sueños. Meaning in your dreams. ¿Me prestas el carro el fin de semana? No, ni lo sueñes. ¿Nos vamos a ir de vacaciones en verano? En tus sueños nos vamos a ir de vacaciones. Next one, número 11. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. It's a formal way to express a rule or something that you are not supposed to do. Bajo ninguna circunstancia abras la puerta mientras yo no estoy, ¿ok? And finally, number 12. Ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra.
It's just another way to say, don't even think about it. Ni se te ocurra pedirme dinero, porque no te lo voy a prestar. And of course, you can mix two phrases together in the same sentence. For example, ni de broma, en tus sueños te voy a comprar ese carro. ¿Qué va? Ni pensarlo. Yo a él no le hablo más. Okay, now it's your turn. Write down below in the comments your own sentences using these expressions. And if you know any other way to say no, just let me know. That's it for today. I hope you liked this video. Don't forget to subscribe, to hit the notification bell, to share it with your friends, and to give me a thumbs up if you liked the video. I'll see you next time in the next one. Ciao!